Hola amigos de ABL Video. Señores, los países del G7 se reúnen para meterle mano dura a Rusia y la cosa sigue que arde en el caso Ucrania. Los jefes de Estado de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos se reunieron este fin de semana en Alemania. Entre los temas a tratar durante la cumbre del Grupo de los 7 estaba la invasión de Rusia en Ucrania. Claudia Rebaz estuvo monitoreando el encuentro y nos envió más temprano el siguiente informe desde Londres. Adelante. Prohibir las importaciones de oro ruso fue una de las primeras propuestas anunciadas este domingo al iniciarse la cumbre del Grupo de los 7 en Alemania. El presidente estadounidense Joe Biden hizo el anuncio, seguido por el primer ministro británico Boris Johnson. Oro es el segundo producto de exportación para Rusia, luego del sector energético, un sector que genera miles de millones de dólares a Rusia, dijo Biden. Tenemos que permanecer juntos porque Putin ha estado contando desde el principio con que de alguna manera la OTAN y el G7 se dividirían, pero no lo hemos hecho y no lo haremos. Y podemos permitir que esta agresión tome forma en cómo lo hizo y se salga con ello. El presidente Biden le reiteró al canciller alemán Olaf Scholz la necesidad de continuar mostrando un frente unido a Moscú durante esta semana de reuniones tanto del G7 como en la cumbre de la OTAN en Madrid. En una entrevista con CNN, el primer ministro Boris Johnson urgió a continuar las sanciones contra Moscú y continuar también el apoyo militar, pese a los efectos que la guerra ya está teniendo en los precios del petróleo. Y si permitimos que Putin se salga con la suya y se anexione y conquiste partes considerables de un país soberano, independiente, libre, ¿qué es lo que está preparado para hacer quizá de todo? Entonces, las consecuencias para el mundo son absolutamente catastróficas. Significa que estamos legitimando una mayor adquisición por su parte, con violencia, de otras partes de la antigua Unión Soviética. Un pedido que también se vio reflejado durante las manifestaciones en apoyo a Ucrania. Estamos aquí para recordarle al público y de alguna manera a los jefes de Estado de los estados del G7 reunidos aquí, que la guerra en Ucrania aún está en curso y para que tomen las decisiones correctas con nuestra protesta y para que entiendan que la decisión valiente y la entrega de armas para Ucrania y un embargo de gas y un embargo total sobre Rusia es apoyado por el público, porque ve que se deben tomar decisiones difíciles. Y en otros temas a discutirse, el presidente estadounidense Joe Biden anunció la creación de un nuevo programa global para infraestructura e inversión. Sin duda, la prioridad de esta cumbre de los 7 es la guerra en Ucrania y cómo sostener el apoyo militar y económico cuando ya se sienten los efectos de la crisis económica e inflación en casa. Los líderes del G7 acordaron destinar 600.000 millones de dólares en infraestructura global para países de rentas medias. El macroplan de inversiones se anunció el primer día de su cumbre anual organizada por Alemania, que ostenta la presidencia. Y los líderes del G7 coincidieron en que la inversión es crucial para el desarrollo sostenible y destacaron sus esfuerzos para aumentar la seguridad energética. El cambio climático también está en la agenda. Se espera que la reunión de 3 días se centre también en la agresión de Rusia a Ucrania y en cómo mantener el apoyo a Ucrania a largo plazo. Rusia fue una vez parte del grupo, entonces conocido como el G8, pero fue expulsada después de que invadió y anexionó la península de Crimea, territorio de Ucrania, recordemos, en 2014. Y es un G7 donde asisten otros países, entre ellos Argentina, como muestra de las otras alianzas que estas 7 economías buscan en medio de la crisis mundial. Y Javier Arguedas ya está con nosotros siguiendo esta cumbre en desarrollo allá en Baviera. Javier, en el MAU, saludos. Y bueno, decíamos en este contexto, el G7 lanza un multimillonario plan de infraestructuras, Javier, para contrarrestar la influencia china, dinero privado para el desarrollo de países también en América Latina. ¿En qué consiste concretamente?
Bueno, Jenny, como en tantas ocasiones en este tipo de cumbres nos quedaron debiendo algunos de los detalles concretos de cómo se realizarán estas inversiones. Estados Unidos habla de 200.000 millones de dólares que aportará, la Unión Europea 300.000 millones de dólares. Los dos focos principales son la lucha contra el cambio climático, es decir, apoyar a los países en vías de desarrollo para que inviertan en energías renovables, atendiendo una de las críticas más duras hacia el grupo del G7, que es que los países presionan a otras naciones a que reduzcan sus emisiones, pero después no les otorgan los fondos necesarios para realizar las inversiones requeridas. Y el otro aspecto muy importante, el otro foco de estas inversiones sería la infraestructura, sobre todo portuaria, en un claro desafío a contrarrestar el poder de la llamada nueva ruta de la seda de China, que recordemos conecta a China con Europa, pasando por países del continente africano y de Asia, incluyendo al Medio Oriente, y donde, recordemos, el G7 quiere otorgar a estos países una alternativa, como lo dijo, para fomentar sus exportaciones, pero sin aumentar su dependencia de China. El G7 amplía sus atribuciones con un veto también al oro de Rusia impulsado por los Estados Unidos. Cuéntanos cuáles son las implicaciones de este nuevo castigo para Moscú. Bueno, si escuchamos a los líderes del G7, este será un duro golpe para la economía rusa. Recordemos, Rusia es el segundo exportador más importante de oro en el mundo, con cerca del 10% del mercado mundial. Pero, siempre hay peros, hay que tomar en cuenta que este veto a las importaciones de oro ruso solo se aplicará al nuevo oro que exporte Rusia, es decir, no al oro ruso que ya está circulando y que ya ha sido exportado. Y si viéramos la perspectiva del Kremlin, probablemente nos dirían que esto tampoco va a significar el fin o un duro golpe para la economía rusa. Recordemos que el rublo acaba tan solo la semana pasada de alcanzar máximos de 7 años, y esto a pesar de la batería de sanciones. De manera que, como siempre, hay dos discursos en este aspecto, Jenny. Javier Arguedas, muchas gracias en el MAU. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a ser uno de los principales protagonistas de la cumbre. Llega el martes a Madrid y se desplaza en su famoso ya vehículo blindado conocido como La Bestia. Y esta es la comitiva que Biden llevó a Roma en octubre del año pasado para el G20, que, como ven, sigue circulando. Son más de 2 minutos de coches pasando. Con Biden se trasladan sus asesores, su equipo de seguridad personal. Su delegación va a ser con mucho la más numerosa también aquí en Madrid. Unos 50 vehículos le van a acompañar. Tanto los hoteles que va a ocupar la delegación estadounidense como la embajada de Estados Unidos en una de las céntricas calles de Madrid, en la calle Serrano. También la zona que la rodea va a estar todo cerrado, todo blindado. El presidente Biden está, por cierto, ya en Europa. Va a participar en la cumbre de la OTAN de Madrid después de la reunión del G7, el encuentro de las grandes potencias del mundo, que ha empezado hoy en Alemania. Es el cuarto viaje de Joe Biden a Europa desde que es presidente y llega presumiendo de haber revitalizado la OTAN y haber unido a los aliados frente a Rusia. Biden trata de mantener esa unidad, sigue apostando por enviar armas a Ucrania cada vez más potentes y sofisticadas y por castigar a Putin con duras sanciones. En este viaje la Casa Blanca ve además otras oportunidades: aislar a su gran rival China y repartir más los gastos de defensa, que Europa contribuya más. Mucho ha cambiado para Biden desde que empezó la guerra. Hace menos de un año decepcionó a los aliados con la retirada caótica de Afganistán. Ahora vuelve a pisar Europa con fuerza. Pero por otro lado, aquí también notan el impacto de la guerra. La inflación sigue subiendo y la popularidad de Biden sigue bajando. El G7, los líderes del grupo de las 7 potencias occidentales, abrieron este domingo en Alemania su cumbre anual, centrada en la guerra de Ucrania y la perspectiva de dar una respuesta aún más contundente a Rusia. El canciller alemán Olaf Scholz, cuyo país ejerce la presidencia de turno del grupo, recibió a los líderes de Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Francia e Italia, al igual que a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al del Consejo Europeo, Charles Michel. A través de Twitter, von der Leyen declaró que el impacto global negativo de la guerra de Rusia será el centro de los intercambios en el G7. Y a su vez, Boris Johnson recordó que la seguridad de Ucrania representa la seguridad de otros países y que el país necesita más que nunca el apoyo y la determinación del G7. El Kremlin está utilizando los alimentos como un arma de guerra silenciosa y debemos contrarrestar la propaganda rusa sobre los precios de los alimentos y los fertilizantes. Los peligrosos juegos del hambre de Rusia son los únicos responsables de la crisis mundial de los alimentos. Las familias y los niños que corren el riesgo de morir de hambre necesitan estos alimentos ahora. El tiempo se acaba y la UE está trabajando en rutas alternativas para los productos agrícolas de Ucrania, declaró Charles Michel.
Esta primera jornada está centrada en los estragos económicos derivados de la guerra, la lucha contra la inflación provocada principalmente por el sector energético, así como la crisis alimenticia que se teme precipite el bloqueo ruso de las exportaciones de trigo ucraniano.